Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos y poder disponer de un tiempo para meditar en las Escrituras. En este domingo tan especial para el mundo, ¿no? La gente hace un alto para pensar, para meditar en lo que se festeja o se recuerda en lo que se llama la Semana Santa. Y hoy domingo, un domingo de resurrección, un domingo donde muchas personas, por no decir la mayoría, piensan o por lo menos tienen presente que el Señor Jesús resucitó. Por supuesto, otras no prestan atención a la festividad de estos días o no les importa. Pero nosotros como creyentes, como hijos del Señor, necesitamos hacer una aclaración. Como recién dije en un comienzo, el mundo recuerda la Pascua o recuerda la Semana Santa, el sufrimiento del Señor y hoy domingo su resurrección. Pero nosotros los creyentes la recordamos quizás todas las semanas o diariamente, cada vez que pensamos en el sufrimiento, la muerte de nuestro Salvador por nosotros, por nuestros pecados, y cuando pensamos en su resurrección, en su resurrección, y más precisamente cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando la vida, la muerte y la resurrección del Señor. En un sentido, cada vez que celebramos la cena del Señor, celebramos la Pascua. Recordamos la muerte y la resurrección del Salvador. Pero esta fecha es una buena fecha que nos ayuda y nos sirve también para poder compartir el Evangelio a las personas que no conocen al Salvador. Así que no la desaproveche, pero creo que era necesario hacer esta aclaración. Ahora bien, como les decía, vamos a meditar en algunas porciones de la palabra que nos hacen recordar, que nos traerán a la memoria la resurrección del Señor. Y para ello me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 28. Vamos a leer el pasaje allí. Vamos a meditar, a poder disfrutar de este mensaje tan especial. Dice Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos
y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 20, un pasaje similar que habla acerca de la resurrección y nos da algunos detalles más acerca de lo que sucedió esa mañana. San Juan capítulo 20 versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez
sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Preciosa la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias porque cuando la leemos nuestro corazón se emociona, en este caso especial, imaginando aquel momento en el que la tumba fue abierta y nuestro Salvador volvió a tomar su vida resucitando de los muertos. Te damos gracias porque, como dijo nuestro amado Salvador a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, Padre. Nosotros no le hemos visto al Señor, no le vimos en la cruz como los discípulos, no le vimos hacer milagros, no le vimos enseñar. Tampoco vimos cuando lo pusieron en la tumba ni cuando resucitó, pero sin embargo creemos en Él. Gracias por esta bienaventuranza. No podría haber nacido de nosotros, sino que proviene de ti. Amado Señor, queremos que bendigas tu palabra y podamos gozarnos y meditar en la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Querida iglesia, ustedes saben que la resurrección de el Señor Jesús es uno de los temas más resistidos por los impíos, ya que al no poder negar la existencia real, física e histórica de Jesús y su muerte, si bien pueden poner en tela de juicio el que haya resucitado de los muertos. Y algunos de estas personas incrédulas que no conocen a Dios ni conocen al Señor han elaborado algunas teorías para tratar de explicar que lo que sucedió en la cruz, en la tumba, en realidad no fue la resurrección de Jesús, sino que fue otro acontecimiento. Y entre varias de esas teorías que simplemente quiero mencionar, están, por ejemplo, la teoría del desmayo, que intenta justificar que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se desmayó. Hay otra teoría que dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, la teoría del robo. No resucitó, sino que los discípulos robaron su cuerpo. Otra teoría dice que le ocultaron o le trasladaron, es decir, que las autoridades judías o romanas volvieron al sepulcro, tomaron el cuerpo del Señor y lo llevaron y lo ocultaron en otro lugar. Por último, también está la teoría de la tumba equivocada, es decir, que los apóstoles, como así también las mujeres que seguían y amaban al Señor, no fueron en realidad a la tumba de Él, sino que se equivocaron de tumba, la teoría de la tumba equivocada. Cualquiera de estas cuatro teorías no resiste ninguno de los dos relatos que acabamos de mencionar. Para aquel que no es creyente, la palabra del Señor, la Biblia, también es un libro histórico, porque bien revela la historia del Señor Jesús. Y ustedes saben que si nos ponemos a pensar en la teoría del desmayo, por ejemplo, creyendo que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se desmayó, podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, en lo que los evangelios nos mencionan acerca de la crucifixión, vemos que el Señor fue el primero que murió
de aquellos tres que estaban crucificados. Recuerdan que cuando se empezó a oscurecer allí en el Gólgota y la naturaleza empezó a mostrar aflicción por la muerte del Salvador, fueron a quebrar los huesos de los ladrones que estaban crucificados, y cuando aquel soldado fue al Señor, vio que ya estaba muerto y no le quebró los huesos de las piernas, sino dice que tomó una lanza y con ella abrió su costado. Fue el primero en morir. Recordemos que al Señor lo golpearon bestialmente, cruelmente, los soldados romanos antes de crucificarle. Toda su sangre fue vertida en esa cruz. Es imposible que el Señor haya pasado, y preste atención a este dato, mínimamente 36 horas en una tumba fría, sin ningún tipo de ayuda médica o de algún medicamento, habiendo perdido tanta sangre, habiendo sido golpeado tan cruelmente, y que continúe con vida, si quisiéramos apoyarnos en esta teoría. Cualquier persona en la actualidad que perdiese tanta sangre y fuera golpeado de tal manera por otra persona, quizás y hasta con la ayuda médica perdería su vida. Pero el Señor no recibió nada de eso. Incluso cuando él dijo que tenía sed, alguien empapó una esponja en vinagre y se la puso en su boca, y él no la quiso beber. La teoría del desmayo no resiste ni siquiera una mínima meditación o siquiera prestarle atención. Jesús verdaderamente murió en la cruz. Y el mismo centurión, cuando lo oyó exclamar, dice el Evangelio, que este soldado romano, que era incrédulo, y cuando vio morir a Jesús, se volvió creyente, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos con la teoría del robo. Supuestamente los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. No resucitó, sino que robaron el cuerpo. Esta teoría quizás tiene un poco más de aceptación en el mundo ateo, pero es fácil destruirla. Porque ustedes noten que en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 7 dice que cuando Pedro entró en el sepulcro, encontró los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué preciosa esta descripción. Cuando se entra a robar a algún lugar, generalmente los ladrones lo hacen de manera rápida y sin tener ningún tipo de cuidado. Y ya sabemos esos ejemplos de esas pobres familias que vuelven a sus casas y encuentran todo tirado, todo destruido, porque los ladrones han ingresado y buscando dinero y buscando cosas de valor, empezaron a destruir todo lo que había en su lugar para encontrar rápido e irse. Pero aquí el Evangelio nos dice que, en primer lugar, había una guardia de soldados custodiando la tumba. Y en segundo lugar, el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor no estaba puesta con los lienzos, ni tirada en el suelo, ni rota, ni siquiera se la podrían haber llevado si hubiesen robado el cuerpo del Señor, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Todo estaba en orden, lo cual no configura una escena de un robo. Como decía recién, había una guardia de soldados. Y en el relato del Evangelio de Mateo vemos cómo los soldados, cuando vieron el ángel que bajó a remover la piedra, dice que quedaron como muertos. Y cuando informaron lo que había sucedido,
los mismos judíos los sobornaron para que dijesen que los apóstoles habían robado el cuerpo. La misma Biblia o el mismo relato histórico muestra lo que realmente sucedió. Nadie robó el cuerpo del Señor Jesús. El Señor resucitó. La tercera teoría es la teoría de la ocultación o el traslado. Como les decía, algunos creen que las autoridades judías o los romanos movieron el cuerpo del Señor y se lo llevaron a otro lugar donde nadie lo pueda robar o quitar de la tumba. Pero esta teoría es incongruente porque vemos en Hechos los apóstoles cuando Pedro y Juan predicaban y le predicaron a estas mismas autoridades judías y hablaron acerca de la resurrección, tranquilamente les hubiesen dicho, esperen, Jesús no resucitó, nosotros tenemos el cuerpo, lo pusimos en otro lugar. Pero nada de eso está registrado en Hechos de los Apóstoles. Todo lo contrario. Dice la Escritura que reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. Les podrían haber hecho callar cuando los apóstoles evangelizaban. Sin embargo, esto no sucedió. Porque nadie ocultó el cuerpo del Señor. No había cuerpo en esa tumba. El Señor resucitó. Y la cuarta teoría, como les decía, es la teoría de la tumba equivocada. Tanto las mujeres como los apóstoles, cuando fueron a visitar la tumba, supuestamente se equivocaron de sepulcro. Ahora, qué infantil es esta teoría. Los apóstoles sabían dónde le habían puesto a su Señor. María Magdalena, aquella mujer que había pecado tanto, dice la Escritura, que el Señor la perdonó y ella le amó al Señor en gran manera, como dijo el mismo Señor Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ella quería ir a continuar esparciendo hierbas aromáticas en el cuerpo del Señor. Pero cuando fue a la tumba, no la encontró. Encontró una tumba vacía porque el Señor resucitó. Ahora bien, con esta simple mención de estas teorías que intentan explicar que la resurrección de Jesús no se llevó a cabo, hemos visto cómo han quedado fuera de juego estas cuatro. También hemos leído algunos pasajes del Evangelio acerca de la resurrección. Yo quisiera que meditemos en lo que dice el versículo 17 de San Juan 20. Ustedes noten que cuando María descubre que Jesús estaba allí, dice el Evangelio que se postró sobre sus pies y el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y qué precioso es cómo llama el Señor Jesús a sus apóstoles. ¿Cómo les llama? Ve a mis hermanos. Alguien le podría decir, Señor, pero te abandonaron. ¿No recuerdas lo que sucedió el jueves a la noche allí en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo te abandonaron? ¿Cómo te abandonaron en la cruz? ¿Cómo de lejos veían? ¿A ellos les llamas hermanos? Sí. A ellos el Señor les llama hermanos. Qué precioso es este concepto de cercanía y de amor profundo. Y cómo me hace pensar en mi vida también. Cómo a veces yo, como los mismos apóstoles, por diversas razones, me alejo del Señor. Cómo a veces nos alejamos del Señor. Por diversas razones. Sin embargo, hagamos lo que hagamos para con Él, su amor es inalterable para con nosotros. Volviendo a lo que
en esta oportunidad nos toca, yo quisiera que leamos otro pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 22. Vamos a leerlo. El Señor Jesús está hablando y dice, verso 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El mismo Señor Jesús anunció su muerte y su resurrección. Otro pasaje dice que nadie quita la vida del Señor, sino que Él pone su vida y tiene poder para ponerla y para después de muerto volverla a tomar. Aquí vemos al Señor como Él mismo le anunció su muerte a sus amigos más cercanos, a sus apóstoles, a sus discípulos, pero también les anunció su resurrección. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan que quisiera que lo leamos, y está en el capítulo 6, versículo 44. San Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí a este pasaje yo le ponía como punto la promesa de la resurrección. Así como el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, prometió también resucitar a todos aquellos que van a Él en busca de perdón en arrepentimiento. Vamos a leer de vuelta el pasaje. Dice, ninguno puede venir a mí. Atención. No dice cualquiera puede venir a mí. Dice, ninguno puede venir a mí. Y aquí hay una condición. Si el Padre que me envió no le trajere. Aquí vemos al Padre también involucrado en el acto del Evangelio. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, los que formamos la iglesia de Dios, los que formamos el pueblo de Dios, pudiésemos haber ido a Cristo si Dios literalmente no nos arrastraba hacia Él. El libro de Romanos dice que ninguno busca a Dios, que ninguna persona es buena y que ninguno busca a Dios. Sin embargo, es precioso ver cómo el mismo Padre llama a algunos para salvación y los conduce a Cristo para que el Espíritu Santo haga su obra de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio, de arrepentimiento. Pero quisiera que nos concentremos en la segunda parte de este versículo. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día determinado de la resurrección de los santos, el Señor mismo estará cumpliendo su palabra de Juan, capítulo 6, versículo 44. Yo le resucitaré en el día postrero. Supongamos que hoy es nuestro último día aquí en la tierra. Morimos. Nuestro cuerpo deja de funcionar y morimos. Nuestro espíritu, nuestra alma sube al Señor, sube a Dios, y nuestro cuerpo queda aquí. Pero cuando el Señor vuelva, cuando la trompeta sea tocada, cuando el Padre le dé la orden a nuestro amado Salvador de volver por segunda vez a esta tierra, ya no como un humilde siervo, sino como un rey glorioso, Él prometió que resucitará nuestros cuerpos en gloria. ¿Quiere que lo veamos? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Este es un pasaje que usted y yo lo conocemos, lo hemos leído y nos consolamos en él con respecto a nuestros seres queridos que ya
han fallecido. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Usted sabe que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo de cuarentena, muchas personas están pensando en la muerte. Personalmente he estado pensando mucho en la muerte en este tiempo. Y creo que nos hace bien pensar en la muerte. Porque estamos tan acostumbrados a vivir, a despertar cada mañana, que pensamos que jamás vamos a morir, o que falta mucho para que muramos. Sin embargo, ante la amenaza de un pequeño virus que es mortal, pensamos, ¿y si me tocase a mí? Inmediatamente en nuestro corazón se prende una luz de alarma que quisiera perpetuar la vida aquí en esta tierra. Pero déjeme, querido hermano, querida hermana, que le ayude en esta aflicción que podamos tener. Ni usted ni yo pertenecemos a este mundo. Se lo vuelvo a repetir. Ni usted ni yo pertenecemos a este mundo. No somos ciudadanos de aquí. Pero sin embargo nuestro corazón y nuestro cuerpo desea quedarse aquí. El apóstol Pablo dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor que continuar con vida aquí en la tierra. Por eso yo quisiera, hermanos, que comencemos a cultivar una mente de peregrino. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestro hogar no está aquí, está en los cielos. Recuerda las palabras del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestro hogar está en los cielos, con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Es un pensamiento profundo y a veces difícil de vivirlo, sobre todo en esta sociedad tan materialista y tan mundana. Pero quiero alentarlo, querido hermano, querida hermana, a que usted medite en esto. Su hogar no está en esta tierra, está en el reino de los cielos. Y aquellos hermanos que se nos adelantaron, que fallecieron, que murieron, sus cuerpos han quedado aquí, pero ellos están con el Señor. Y Él prometió que cuando Él regrese nos iba a resucitar, así como Él resucitó. El apóstol Pablo en su carta dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Sin embargo, el Señor resucitó. Y muchos testigos le vieron, hablaron con Él. Incluso el relato nos dice que el mismo Señor les preparó el desayuno a dos pescadores que estaban pescando una mañana. ¿Se acuerda? Pedro y Juan. Ellos estaban pescando en el mar, no habían pescado nada. Y a la madrugada allí, cuando estaba despuntando el alba, aparece el Señor resucitado en la costa. Les pregunta si tienen algo de comer, le dicen que no habían pescado nada.
El Señor les ordena tiren la red a la derecha de la barca y van a hallar. Y dice que no podían sacar la red por la cantidad de peces. El apóstol Juan se dio cuenta que era el Señor. Le gritó a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Pedro por un momento no le importaron los peces, no le importó la red si se rompía, no le importó nada. Era su Señor el que estaba en la costa y se arrojó. Y dice que cuando llegó allí vio que había brasas puestas, peces y había pan. Nuestro amado Señor se apareció muchas veces resucitado a sus apóstoles, a sus discípulos, a aquellos a quien Él amaba y a quien encomendó para realizar la tarea que hasta el día de hoy muchas iglesias fieles hacen. Llevar el Evangelio a toda criatura, bautizar a los que se salvan y discipularlos para que aprendan a ser seguidores de Cristo. Querido hermano, querida hermana, el Señor resucitó y hacemos bien en recordarle hoy y cada día que lo deseemos hacer y cada cena del Señor que realicemos. Hacemos bien con poder evangelizar en esta fecha especial a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de facultad, de universidad. Hacemos bien y le animo a que lo haga. Pero quisiera, para terminar, que usted medite en que si este 2020 es su último año aquí en la tierra, que pueda recordar la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor le resucitará. Quisiera que recuerde también lo que dijo el apóstol Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo. Quiero alentarle a que piense que así como el Señor resucitó, sus parientes difuntos que creyeron en el Señor y se arrepintieron de todo corazón de sus pecados, también resucitarán. Y será precioso ese momento cuando nuestro amado Salvador regrese y podamos reunirnos con nuestros seres queridos que ya partieron a la patria celestial. Yo tengo muchos amigos, hermanos y mi querido abuelo que está con el Señor. Cómo anhelo verlo, poder abrazarlo, poder encontrarnos nuevamente. Cómo anhelo ver a aquel pastor que Dios puso en mi vida cuando era adolescente, cuando era joven, don Julio Falcón, y poder charlar nuevamente del Señor y poder contemplarle al Salvador. ¿Cuántos hermanos han pasado por esta tierra que nos han bendecido y han fallecido y hoy están con el Señor y les extrañamos? Pronto, hermanos, pronto vamos a volver a reunirnos. Pero lo mejor, pronto podremos estar cara a cara con nuestro Señor. Que nuestro querido Dios le bendiga. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, usted pueda meditar en estas verdades. Como dice allí Josué 1:8, día y noche meditarás en este libro de la ley. Amén. Que el Señor les bendiga.